Días, querido, respetado, venerado profesor Carlos Molina del Pozo, y gracias por esta oportunidad de dirigir la palabra. Espero que se me escuche correctamente, lamentando no poder hacerlo presencialmente. Hoy disfrutando de una mañana académica en la tan prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares, que tanto visito y con tanto placer cada vez que me invitas, Carlos. Me complace poder hacerlo en esta ocasión desde Canarias, donde me encuentro ya incurso en una campaña electoral decisiva. Soy efectivamente de nuevo candidato al Parlamento Europeo. Ayer, 9 de mayo, celebramos una efeméride que conoces muy bien. 74 años de la Declaración Schuman, el punto de arranque de la construcción supranacional europea en la que España, con nuestros 48 millones de españolas y españoles dentro, formamos parte significativamente. 39 años ya, parte integral de la construcción europea. Sin embargo, tanto por hacer, tanto por delante, con una cita sin duda decisiva con su futuro el próximo 9 de junio. Saben que el Parlamento Europeo se distingue por ser la única institución directamente electiva, por tanto legitimada por el sufragio universal directo de la ciudadanía europea, de la arquitectura de la Unión. De hecho, es la única institución directamente electiva, supranacional y legislativa del mundo. Y con esto estoy ya diciendo mucho. Estoy diciendo, en primer lugar, que el Parlamento Europeo nos pertenece y que pertenecemos al Parlamento Europeo. 47 millones, 48 casi, de españolas y españoles. Somos ciudadanos europeos de cuerpo entero y de pleno derecho, en igualdad de condiciones con cualquier otro. Y el Parlamento Europeo nos representa directamente. Lo elegimos por sufragio universal, democrático directo, el próximo 9 de junio. Llevamos 45 años eligiendo democráticamente al Parlamento Europeo. La Unión Europea, en el curso de todo este tiempo, desde la Declaración Schuman, no ha hecho otra cosa que ensancharse, profundizarse y ganar en ambición política y constitucional. Hace mucho tiempo que dejó de ser simplemente la combinación de 4 libertades, la libertad de movimientos, de residencia, de circulación de capitales o de establecimientos y servicios empresariales. Es un proyecto político con una dimensión constitucional y con una vocación de ser globalmente relevante en un mundo que se ha globalizado definitivamente. Por tanto, la primera noticia que quiero compartir con ustedes es que pertenecemos al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo nos pertenece y además nos importa, porque realmente nos afecta, nos determina nuestras esperanzas, nos determina en nuestras vidas y en nuestras oportunidades. La Unión Europea se ha caracterizado desde su arranque por ser un proyecto cohesivo, corrector de desigualdades, un modelo social, y todo eso está en juego cada vez que vamos a las urnas. Se trata de revalidarlo y relanzarlo, fortalecerlo, se trata por el contrario de resistir embates, que siempre los hay en todo proceso permanentemente abierto. Hay resistencias y hay contradicciones. El proceso a menudo está minado de dificultades y de, no tengo la menor duda, enemigos que se mueven en la dirección contraria a la que entendemos que es el viento de la historia. Y el viento de la historia nos empuja de manera, a mi juicio, inexorable a ser globalmente relevantes. Esta legislatura ha sido la del denominado despertar estratégico de la Unión Europea. Y somos muchos los que nos hemos esforzado porque, además de despertar estratégicamente, Europa saliese de la cama, de una zona de confort y asumiese sus responsabilidades ante la globalización. Esto tiene, como pueden imaginar, también condicionantes globales. En primer lugar, el desorden producido por la ruptura de las reglas que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, incluso aquellas que nos dimos después del fin de la Guerra Fría. La comunidad internacional está siendo declarada obsoleta o impotente ante la fuerza normativa de los hechos por un conjunto creciente de actores que pujan por el desorden global agresivamente. Algunos de ellos vecinos directos de la Unión Europea, como es el caso del gigantesco actor ruso, vecino ruso, Rusia, la Rusia de Putin, que ha agredido unilateralmente a Ucrania después de verlo a Georgia y ser una amenaza existencial para el conjunto de la Unión Europea. Pero Putin está conglomerando su participación en un así llamado sur global, buscando actores geoestratégicos que no se someten a las mismas reglas de la Unión Europea. Eso significa que la Unión Europea tiene que ser significativa globalmente y al mismo tiempo ser fiel a su razón de ser, no solamente su modelo social, cohesivo e inclusivo, sino su apuesta por la gobernanza conforme a leyes, una comunidad internacional regida por el derecho internacional, por la cooperación y por el multilateralismo, por la búsqueda de la paz y, por supuesto, regida por los derechos humanos y por los valores que han inspirado desde siempre la construcción europea.
Esto está en juego el 9 de junio, no nos quepa la menor duda, frente a los enemigos de Europa, frente a la ola de eurofobia que hemos ido resistiendo en el curso de los años y que ha ido ganando presencia en el Parlamento Europeo, cuando las ciudadanas y ciudadanos europeos, 450 millones, en un acto de sufragio universal democrático directo, elegimos al Parlamento Europeo, estamos decidiendo qué mayoría va a conformar la legislación europea, qué mayoría va a investir a la próxima comisión, qué mayoría va a apoyar la presidencia de la próxima comisión y va a examinar individualmente a cada uno de los miembros del Colegio de Comisarios, que como sabes perfectamente, Carlos, podría equipararse a una suerte de gobierno, administración permanente o ejecutivo permanente de la Unión Europea. ¿Qué mayoría va a establecer las magnitudes presupuestarias, lo que llamamos el marco financiero plurianual, que es determinante sobre el techo de gasto que tanto repercute en la calidad y en las esperanzas de vidas de la ciudadanía de cada uno de los 27 Estados miembros? ¿Y qué mayoría va a legislar en modo que determinará la legislación que en su 80% luego transponen los parlamentos nacionales de los Estados miembros? La legislación que aprobamos en el Parlamento Europeo es determinante en la legislación que se aprueba en los Estados miembros. Por tanto, segunda noticia, no solamente pertenecemos al Parlamento Europeo y nos pertenece, no solamente nos importa, sino que tenemos que cobrar conciencia de que en los próximos años el Parlamento Europeo va a ser más determinante que nunca en esa legislación que se ha hecho cada vez más ambiciosa como consecuencia del despertar estratégico de la Unión Europea. En esta legislatura que concluye 2019-2024 hemos cubierto una agenda con ambiciones, sí, con ambiciones, algunas expresas en el programa de este quinquenio, colocar a la Unión Europea a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, con una transición verde justa que no dejase nadie atrás, con todos los desafíos que esa agenda verde ha impuesto a la política agrícola común, en la que hemos debido escuchar críticas legítimas y revisar calendarios de ejecución y sobre todo exigencias de adaptación a la innovación tecnológica necesaria para hacer de la agricultura un componente fundamental de la calidad de vida europea, con una contribución alimentaria sostenible, segura y garantizada por rentas europeas frente a competidores desleales. La Unión Europea se ha propuesto también, además, situarse a la vanguardia de la regulación de la agenda digital y la inteligencia artificial, sentando el estándar más alto del mundo. Ya lo ha hecho, consistente además con el estándar de protección de los derechos fundamentales europeos y particularmente de la confidencialidad de los datos personales y del secreto de las comunicaciones, que es el más alto del mundo, y estoy orgulloso de decirlo porque presido desde que estoy en el Parlamento Europeo la Comisión de Libertad de Justicia Interior, que se ocupa exactamente del desarrollo de la Agenda de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la Unión Europea, además de un amplísimo espectro que cubre migración, asilo, legislación penal, garantías procesales y seguridad europea, además de la gobernanza de Schengen, la libre circulación, que es el activo más preciado de la construcción europea. Y la Unión Europea se ha propuesto también, además de todo eso, hacer frente por fin conjuntamente con un escalón de respuesta europea y de legislación europea consistente con sus valores al hecho migratorio en la globalización y al derecho de asilo, de acuerdo con el derecho internacional que obliga a todos los Estados miembros de la Unión Europea y de la propia Unión. Y este ha sido un desafío mayúsculo, porque migraciones y asilo se ha convertido lejos en el asunto más divisivo de la agenda europea, el asunto más espinoso. No hay nada más divisivo geográfica, no es lo mismo estar en los Bálticos que en la frontera sur, no es lo mismo ser vecino de Putin que serlo de Marruecos, Mali o Senegal en Canarias, y sin embargo todos somos europeos y tenemos que escucharnos unos a otros para llegar a soluciones en las que, habiéndonos escuchado mucho y superando muchas diferencias, seamos capaces de poner algo parecido a un colchón de respuesta común, a un escalón europeo de solidaridad obligatoria y responsabilidad compartida, tal y como ordena el Tratado de Lisboa. Es divisivo ideológicamente reconocido, ¿no? No es lo mismo la aproximación nacionalista reaccionaria que quiere devolver las competencias a los Estados miembros con el mantra de que pueden expulsar a todos, una solución inviable, impracticable, condenada al fracaso, además de moralmente estúpida y abyecta. No es lo mismo la aproximación europeísta que la antieuropea al hecho migratorio. No es lo mismo la que entiende que en un mundo globalizado la migración que siempre ha existido inevitablemente puede tener un porcentaje de personas en movimiento en el mundo que apunten a la Unión Europea y que no tenemos que entrar en pánico, que podemos atenderlo
podemos responder conjuntamente y hacerlo de forma eficaz, como lo hemos hecho ante la ola de personas que huían de la agresión contra Ucrania, 11 millones, 4 millones de los cuales han quedado en la Unión Europea definitivamente, colapsados nuestros servicios mundiales porque hemos sido capaces de responder conjuntamente de manera conjunta. Y con esto estoy diciendo mucho, estoy diciendo que la agenda de esta legislatura ha sido muy ambiciosa, particularmente en el despliegue de la ambición de ser globalmente relevante como una política exterior y de seguridad significativa, en la que ha sido determinante el papel del High Rep, del alto representante Josep Borrell, un español en la comisión del que nos sentimos especialmente orgullosos. Pero además, esta legislatura se ha visto sometida, como todas, a los embates de lo inesperado. La emergencia sanitaria, la peor que hayamos visto en nuestras vidas. No habíamos visto nada igual en 100 años en la historia de la humanidad, desde luego no las generaciones vivas, y hemos respondido unitariamente, cambiando por tanto el patrón de respuesta insolidaria que gobernó la gran recesión. Hemos establecido una estrategia unitaria de respuesta y ha sido una contribución significativa al establecimiento de las constantes vitales con un programa de endeudamiento común y de subvenciones directas con el plan de recuperación, el Next Generation, que ha ayudado a mantener empleos, pequeñas y empresas, a la restauración de la libre circulación del reglamento COVID del que fue ponente, y la restauración también, no solamente de la libre circulación, de la confianza mutua, sino de actividades económicas cruciales para algunos Estados miembros, como es la del turismo, colapsada hasta... Y hemos visto también una respuesta conjunta frente a la agresión de Putin contra Ucrania, liderada, por cierto, también en este plano por el High Rep Josep Borrell, confiscando bienes rusos y utilizando ahora los intereses de esa confiscación para financiar la resistencia de Ucrania frente a la agresión. Y sin embargo es tanto lo que queda por hacer en la próxima legislatura. Me gustaría simplemente compartir con ustedes una reflexión sobre la necesidad de relanzar Europa con todo su mejor potencial, fiel a sus valores, a su capacidad de incluir su propia diversidad y garantizar dignidad frente a la que a mi juicio es su amenaza existencial más severa, procedente no de nuestros vecinos hostiles, sino desde fuerzas que desde dentro de la Unión Europea han pugnado por minarla y por corroerla en estos últimos años. Prácticamente desde la gran recesión han crecido en el Parlamento Europeo las fuerzas antieuropeas o directamente eurófobas. Fuerzas que se llaman nacionalistas, reaccionarias de extrema derecha, de un modo u otro. El caso es que impugnan en su totalidad el proyecto europeo y luchan, a mi juicio, distópicamente por recuperar competencias para los Estados-nación. Es una solución aparentemente efectista. Solemos decir respuestas simplonas a la complejidad y enormidad del mundo que nos toca vivir y en el que tenemos que ser significativos, pero sin duda ninguna la respuesta equivocada, la estrategia equivocada y abocada al fracaso. Y tenemos que impedirla movilizando el voto. Las elecciones del 9 de junio son una opción definitiva para apostar por fuerzas pro-europeas y mantengan una mayoría pro-europea en el Parlamento Europeo frente a la adversidad. Unidos en las diversidades, es el lema de la Unión Europea, no desunidos ante la adversidad. Y la adversidad en la Unión Europea es esa urdimbre de, primero, propagación del miedo para después explotarlo electoralmente. Propagación del discurso de odio, que conduce inequívocamente al crimen de odio. Propagación de la mentira, el bulo, la insidia, la patraña, la desinformación, la misinformation, la disinformation, in every possible way. En cualquiera de sus posibles formas, está corroyendo la voluntad de vivir juntos en la diversidad de 450 millones de ciudadanos europeos, instigando desconfianza los unos contra los otros, diseminando continuamente bulos y mentiras que explotan prejuicios muy arraigados, que en Europa el odio al otro, el odio al diferente, y sobre todo el odio a las minorías y a los colectivos vulnerables. Puedes estigmatizar a las mujeres, lo escuchamos en el Parlamento Europeo, en su voluntad de acceder en igualdad de condiciones al mercado de trabajo con igual salario, superando el gender gap, superando cualquier brecha salarial, eso
una amenaza para algunos que interpretan que la sociedad debe sostenerse sobre una prevalencia de los hombres en el acceso al mercado de trabajo y el mantenimiento de sus privilegios históricamente arraigados. Inaceptable para el proyecto europeo, que lucha contra toda forma de discriminación y tiene el deber de hacerlo beligerantemente. Del mismo modo, puedes estigmatizar a las minorías en sus creencias religiosas, su pertenencia étnica, y decir que determinadas creencias son una amenaza a la identidad europea. Es el caso del anti-islamismo o de la islamofobia o del antisemitismo o de la gitanofobia. Es el caso de estigmatizar a quienes por su orientación sexual o su identidad de género se les considera un peligro a una visión patriarcal o tradicional de la desigualdad y de la imposición de la desigualdad en la sociedad, incompatible también con los valores europeos. Contra todas las formas de discriminación tenemos que luchar. Pero hay una que se ceba de forma especialmente sañuda y cruel con inmigrantes, estigmatizándolos como una amenaza contra nuestra identidad o contra nuestra seguridad. Es una visión profundamente injusta que he combatido. De hecho, he combatido en primera línea y me he erigido de alguna forma en campeón de ese combate en el Parlamento Europeo porque presido la comisión responsable de legislar al respecto. La legislatura anterior, 2014 y 2019, se saldó con un fracaso en el intento de honrar el mandato del Tratado de Lisboa de que la Unión Europea construya por fin un sistema europeo común de migraciones basado en legislación europea y un sistema europeo común de asilo basado en legislación europea. He sabido que migraciones y asilo fueron distintivamente competencias de regalía, competencias de soberanía de los Estados miembros durante mucho tiempo, durante siglos, pero dejaron de serlo. Entró en vigor el Tratado de Lisboa, ordenó un espacio de libertad, justicia y seguridad con un sistema europeo legislado de migraciones y de asilo. Y hemos hecho muchos esfuerzos para ponerlo en pie, resistiendo muchas dificultades y, lógicamente, sobreponiendo muchas diferencias. En un Parlamento en el que nadie tiene mayoría suficiente para legislar por sí solo, es imprescindible construir una mayoría pro-europea sin concesiones y compromisos, y el resultado no puede ser nunca satisfactorio enteramente para nadie, desde luego no lo es para mí. Pero créanme, es mejor tener legislación europea que no tener ninguna. Es mejor concluir una legislatura con resultados, habiendo puesto en vigor 9 reglamentos europeos que son perfectamente vinculantes, que por fin pondrán orden en el desorden, que por fin superarán la secuencia de la que venimos, acción y reacción carente de sistema de arquitectura, donde cada Estado presionado por una arrimada que interpreta masiva de migrantes irregulares a sus fronteras, en España, Ceuta y Melilla, única frontera terrestre con el continente africano, una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad, o en el caso de Canarias, donde tan solo en 2023 fueron recibidas 41.000 personas y se computaron al menos 6.000 víctimas que hicieron en el intento de llegar a Canarias desde las costas africanas. Ni Canarias, ni la Península, ni las islas griegas pueden ser abandonadas a su suerte por el resto de los Estados miembros. Porque esa gente desesperada que huye de condiciones imposibles en sus países de origen, ya sea en busca de oportunidades, ya sea huyendo de la persecución, migrantes o demandantes de asilo, son seres humanos que deben ser tratados y recibidos con dignidad, identificados con dignidad, haciendo la diferencia entre los mayores de edad y los que no lo son, que son menores y merecen un tratamiento especial, de personas vulnerables, mujeres, víctimas de explotación, tráficos ilícitos o en redes de prostitución. Garantizar el derecho de interpretación a la asistencia a la asistencia sanitaria, a la identificación biométrica, para poder estar seguro de quién es quién. Y, por supuesto, un programa de realojamiento ordenado por la Comisión que muestre solidaridad y responsabilidad compartida, tal y como ordena el Tratado de Lisboa. Es mejor eso que no tener nada. Con todos los límites y críticas de un sistema tan complejo, en una unión a 27 Estados miembros con intereses diferentes entre sí, tener legislación europea es mejor que no tener ninguna. Y acabar la legislatura con resultados un éxito
de la Unión Europea y particularmente de la presidencia española, que lo impulsó en su tracto final durante el segundo semestre de 2023, en el último momento útil legislativo de esta legislatura 2019-2024. De modo que concluyo simplemente invitándoles a la participación y a la movilización. Una reflexión sobre Europa no puede pasar por alto que el 9 de junio vamos a las urnas a elegir la única institución directamente electiva, legitimada por el sufragio universal, con todas y todos nosotros dentro. Decidimos el Parlamento Europeo y no puedo pasar por alto en ninguna ocasión de intentar movilizar el voto a la gente joven, porque créanme que es el futuro, el resto de sus vidas que van a pasar en un actor que tiene que ser globalmente relevante para influir en la gobernanza de la globalización, fiel a nuestros valores, a nuestro modelo social inclusivo de nuestra diversidad, corrector de las desigualdades, cohesivo y solidario, con recursos suficientes para financiar las políticas europeas, para financiar la agricultura y el sector primario, las oportunidades de digitalización y de transformación de la economía, el freno al calentamiento global y una oportunidad para vivir en un planeta habitable, luchar por la paz y el multilateralismo frente a los actores que pugnan por imponer la fuerza a través de la guerra y la violencia, violando la soberanía de los estados vecinos y el orden internacional y desafiándolo abruptamente, amenazando con su armamento nuclear y con embarcarnos a todos en una espiral de destrucción. En un mundo cada vez más hostil, la Unión Europea tiene que agarrar el lenguaje del poder, no solamente el soft power, sino el hard power when it comes, when necessary. El poder duro cuando sea necesario. Y para ello es imprescindible el propósito y la movilización de la confianza de la ciudadanía que necesitamos directamente en el Parlamento Europeo. Ningún escaño en el Parlamento Europeo se ocupa por ensalmo o se ocupa por un préstamo de confianza cada vez que la ciudadanía va al voto. El próximo del 9 de junio, españolas y españoles van al voto. Y yo les pido votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Es una urna determinante en nuestro futuro. Créanme, termino diciendo a la gente joven, ninguna de sus preocupaciones vitales existenciales, ninguna de sus esperanzas tiene ya ninguna oportunidad de ser enteramente respondida a ninguna escala que no pase por la europea. Pueden votar sin duda alcalde o alcaldesa, que tiene sentido, es ciudadanía municipal. Pueden votar comunidades autónomas y sus gobiernos, es ciudadanía autonómica o regional. Pueden votar gobierno de España, ciudadanía española, un Estado miembro, un viejo gran país integrado en la Unión Europea. Pero deben también votar por su ciudadanía europea que les pertenece, con su estatuto de derechos y libertades y también de obligaciones. Participar cívicamente en la construcción europea, porque créanme, si hay problemas de acceso a la vivienda, hay un gap generacional que no puede ser corregido con fondos de cohesión, fondos estructurales, parque público de vivienda, de alquiler y de propiedad, promovido por un relanzado pilar social europeo que dé oportunidades a los jóvenes, que ayude a conciliar la vida laboral y la vida personal, que distribuya la población equitativamente en el territorio con políticas regionales y territoriales justas, que corrija el desmadre del todo alquiler turístico, que ponga orden en los fondos públicos que están depredando el mercado de la vivienda en un buen número de Estados miembros. Eso requiere un escalón de respuesta europea, no depende solo de los alcaldes y alcaldesas. Tiene su escalón de respuesta europea, como tiene también la garantía de empleo juvenil y de formación, como tiene también el marco europeo de salarios mínimos y la negociación colectiva y la regulación de los trabajadores en las plataformas, para que ninguno sea falso autónomo y pero no haya un trabajador por cuenta ajena esté protegido por la seguridad social y tenga derechos sociales incluidos en la Carta Social de Turín como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y tenga defensores en el Parlamento Europeo de ese pilar social relanzado de la Unión Europea, y que esa visión humanitaria que ponga freno a quienes quieren arrasar con todo, sin consideraciones de derechos humanos, usan la violencia, el armamento, incluso el nuclear, amenazando con él, para poner el mundo por puntera, sepan que tienen en la Unión Europea un actor
no solamente influyente, sino determinante en el mundo que les espera en el futuro. Por eso mi mensaje es claro, nada de lo que les espera puede ser respondido solo por los poderes locales, tampoco ni siquiera por los nacionales de los Estados miembros. Todo tiene un escalón de respuesta europeo que les espera en las urnas el próximo 9 de junio y les invito decididamente a participar en esa elección y a usar su voto para que nadie lo use con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad y si hay algún momento todavía para recibir alguna pregunta, que estoy a tu disposición.